Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología en conmemoración, no celebración, conmemoración del Día Mundial del Autismo. Haremos un video y haremos muchos más también de este tema dentro del mes. eh, Respecto al autismo, a características conductuales del autismo, desarrollo evolutivo en autismo, pero vamos a inaugurar primero esta serie de videos de autismo que vamos a hacer el mes de abril con uno de un tema que no se habla mucho y que nosotros sí podemos atender de manera preferente por ser fonoaudiólogos, que es el procesamiento auditivo y en concreto el procesamiento del ruido en el autismo. Les tengo que hablar de dos cosas importantes. En el autismo existe tanto una anomalía en la integración sensorial de los sonidos, incluidos los del habla, por eso también pueden haber deficiencia en cuanto a la capacidad de por sí mismo de las personas autistas de recibir esta estimulación lingüística eh, en determinados contextos, y la otra tiene que ver con el malestar del ruido, con el malestar de ciertos sonidos en particular. A estas cosas nosotros tenemos que darles diferentes nombres, pero que son parte del mismo fenómeno de alteración de la respuesta de la tolerancia al sonido en general. Una de ellas es la hiperacusia y la otra es la misofonía. Ambas se pueden encontrar en autismo y son fuente importante de desregulaciones conductuales que es conveniente que la analicemos desde un punto de vista tanto audiológico o de procesamiento auditivo, como también desde el punto de vista conductual, en especial sobre todo por la característica de la evitación experiencial e intolerancia o inflexibilidad cognitiva asociada a este tipo de perfil de procesamiento de las situaciones que se puede encontrar comúnmente en autismo, pero que se puede rehabilitar, y es una de las cosas que debemos apuntar cuando nosotros hacemos nuestra terapia a nivel fonoaudiológico. Vamos partiendo, porque es un video general, van a ver más videos del mismo tema, solo que más específico, en diferenciar lo que es la hiperacusia de lo que es la misofonía y de otro tipo de situaciones de procesamiento auditivo en autismo. La primera, que es la hiperacusia, refiere a una reducción de la tolerancia a los sonidos en general, independientemente de su origen, fuente, características acústicas o psicoacústicas. Las personas con hiperacusia, por lo general, perciben los sonidos ambientales cotidianos, como los de los electrodomésticos, como los de los televisores, el ruido ambiente, el tráfico, etcétera, demasiado fuertes y abrumadores, hasta dolorosos. Bien, a pesar de que no molestarían a una persona con una audición o una percepción auditiva, entre comillas, normal. Esta reacción va a depender tanto de las propiedades físicas del estímulo como también de parámetros físicos como la intensidad o la frecuencia del sonido, lo que es más fácil decir del volumen y de cuán agudo o cuán grave o cuál variación haya entre estas características al momento de escucharlo. En cambio, la misofonía, que también es un malestar auditivo, se va a caracterizar por una intolerancia a sonidos que son específicos, a diferencia de la hiperacusia, perdón, que es en general. Al ser la misofonía algo específico, existen triggers o gatillantes, y estos suelen por lo general ser sonidos repetitivos que se producen, por ejemplo, al momento de masticar, al momento de respirar, estornudar o teclear. Tienen una característica también psicológica importante, sobre todo desde el punto de vista del TOC, ¿bien? De las conductas obsesivas compulsivas, ¿bien? Hay un tema también que es diferente de la hiperacusia. Por lo general, la reacción no tiene que ver con la intensidad del volumen del sonido, sino que tiene que ver con el patrón o el significado del sonido. Por lo tanto, a nivel relacional, la misofonía tiene un carácter que es aún más conductual y también que es conveniente estudiar, sobre todo en casos de usuarios con autismo que tengan un procesamiento lingüístico, un nivel de coeficiente intelectual más elevados. Bien, hay un tema ahí también con el carácter relacional del lenguaje que vamos a discutir eh, conforme pase el video. Hay que tener en cuenta dos cosas. El- la hiperacusia por lo general va a producir dolor o malestar físico y un aumento de la ansiedad. Por lo tanto, va a ver que la persona se abruma por el volumen y no va a saber qué hacer, y entre esa respuesta puede ocurrir una desregulación. En la misofonía también va a provocar esta reacción emocional inmediata, pero también
puede dominarse por sentimientos, principalmente de ira, asco o irritación. Bien. El no poder expresar adecuadamente estos sentimientos también puede llevar a que la persona entre en una fase de lucha o huida, puede entrar en descompensaciones o meltdowns y va a haber también las mismas características físicas que pueden ser tensión muscular, una sobreactivación del sistema nervioso simpático en este caso y otro tipo de circunstancias que van a derivar en la evitación experiencial, sobre todo si es una conducta aprendida, que con el paso del tiempo va creando a partir de cualquier sonido que haya sido asociado con la ira o con el asco o con cualquier otro sentimiento difícil de procesar. Bien, hay un tema importante. En la hiperacusia hay un fenómeno psicolingüístico y es posible identificarlo con pruebas supraliminares que se utilizan en audiología. Normalmente nosotros podemos ver en las personas con hiperacusia una reducción de lo que nosotros denominamos rango dinámico. El rango dinámico es en líneas de audiología, porque puede haber otras explicaciones también en acústica en general. Cuando nosotros vemos en el audiograma que el rango que hay entre el volumen que se considera más fuerte de disconfort auditivo en seres humanos, que por lo general son los 100 decibeles, y el más leve que puede escuchar, que puede ser 0 decibeles o 20 decibeles, dependiendo del grado de pérdida auditiva, y este rango dinámico es estrecho en las personas con hiperacusia. Por lo tanto, de un momento a otro, si sube un poco, apenas un poco el volumen, lo que va a generar es, en estas personas que tienen este umbral de disconfort auditivo reducido, una mayor respuesta de disconfort. Bien, y eso puede producirse no solamente en autismo, sino que también puede producirse en trastornos neurosensoriales, puede producirse en esclerosis múltiple, puede producirse en Meniere, puede producirse también en parálisis del nervio vestíbulo coclear, puede pasar en muchas otras circunstancias que tienen que ver también con usos de medicamentos. En general, se pueden resolver de manera parcial o de manera completa dependiendo de la etiología. En la misofonía, eh, empieza a llegar a un punto más neuropsiquiátrico. Como mencioné antes, la misofonía puede estar acompañado de síntomas de TOC. Incluye una hiperconectividad aprendida, porque es un mecanismo aprendido, entre el sistema auditivo y el límbico. En este caso, para procesar las emociones asociadas a los sonidos, que como bien saben, los sonidos llegan inmediatamente y no se pueden parar, como pasa, por ejemplo, con el procesamiento visual, que nosotros podemos elegir cerrar los ojos y no ver. Bien, entonces se propone, en general, que existen atenuaciones o una atribución excesiva de la relevancia o saliencia a los sonidos específicos, y esto puede deberse a alteraciones tanto experienciales, traumáticas, como pueden ser ciertos eventos en la infancia, pueden ser o eventos relacionados con traumas, como puede ser también la agresión, historial de abuso, migraciones forzadas, etcétera, pero también en aquellas personas que neurobiológicamente tienen una red de saliencia más alterada o que tiene un procesamiento irregular o alterado también a nivel auditivo. Y entre esas personas están las personas con autismo. Bien, el autismo tiene un componente neurobiológico importante en las zonas insulares, donde se procesa emocionalmente la relevancia de los sonidos y de otras entradas sensoriales. De hecho, es uno de los sistemas más importantes del cerebro para la integración sensorial. Lo he hablado mucho en devolución y sobre todo en Parkinson, porque el Parkinson ataca la ínsula, sobre todo los sectores relacionados con el procesamiento sensorial de la comida. Por eso hay problemas de disfagia muy marcados en el Parkinson. Pero volviendo al autismo, además de generar respuestas de evitación muy fuertes, que tienen que ver con la selectividad, por ejemplo, a cierto estímulo, incluso los de alimenticios, por ejemplo, también va a generar problemas de evitación con estímulos de tipo auditivo, input auditivo. Bien, eso es un tema importante. La hiperacusia puede generarse de por sí y la misofonía tiene también un componente neuropsiquiátrico importante, sobre todo cuando no existen habilidades eh, de enfrentar esta experiencia sin poder prevenir las respuestas de evitación-escape que hacen que por reforzamiento negativo estas se aprendan una y otra vez hasta generar una red prácticamente más fortalecida. Además, tengo que también mencionar que en el autismo este tipo de aprendizaje es más rápido y es más eficiente. Bien, ya vamos a citar artículos al respecto. Me gustaría más adelante también ver cómo es la neurobiología o la neurociencia de la conducta en autismo, no solo la neurociencia cognitiva, para que entiendan por qué esto tiene implicancias mayores que en neurotípico.
Lo cierto es que existen también métodos diagnósticos para poder evaluar tanto la hiperacusia como la misofonía. En el caso de la hiperacusia, son las pruebas supraliminares, en especial la prueba de disconfort auditivo o LDL, que nosotros le conocemos, eh, donde yo veo en el audiograma que el rango que hay entre ¿cómo se dice? Entre el, la frecuencia e intensidad más, más difícil de escuchar, pero que aún se escucha, versus más alta y la que se menciona, o bien la que se menciona como generadora de disconfort auditivo, es más estrecha. Cuando se estrecha el rango, y yo lo puedo ver en la gráfica del audiograma, puedo darme cuenta que existe plenamente una hiperacusia que corresponde también a un nivel de disconfort auditivo más estrecho. Bien, también existen otras pruebas que son de carácter más psicológico, que también pueden evaluar hiperacusia, en especial si estamos en consideración que la hiperacusia también, como es un componente psicoacústico, puede mejorar también con un entrenamiento cognitivo-conductual. Y en la misofonía hay que tener en cuenta que pueden tener umbrales auditivos normales y umbrales de disconfort auditivo, no, entre comillas, normales. El diagnóstico se basa en entrevistas y cuestionarios que van a poder identificar qué desencadena la misofonía y la severidad de estas reacciones emocionales. Y si existe también, ojo, a nivel conductual, un proceso de reforzamiento negativo que se basa en evitación o escape y en conductas compulsivas para poder minimizar el disconfort, en este caso de ciertos sonidos específicos. Bien, también les tengo que decir que lamentablemente ambas situaciones pueden coexistir. Existen muchas alteraciones de audición en niños con autismo, incluyendo la hipoacusia y la sordera. Y esas situaciones pueden ser de componente sensorio-neural y por lo tanto afectar la percepción auditiva. No hablo de procesamiento auditivo, hablo de percepción auditiva, incluyendo una disminución evidente y objetiva del rango dinámico del disconfort auditivo. Por lo tanto, puede haber tanto de la una como de la otra. Y mi formación como fonoaudiólogo me permite dar cuenta de cuándo es cuál y a qué pruebas debo dirigir al momento de realizar estas indagatorias, estos screenings auditivos que me van a permitir dar cuenta de un fenómeno psicoacústico y conductual sumado que van a crear una alteración en el procesamiento auditivo y empeorarán, en el caso de las personas autistas, la sensibilidad al ruido y en los sonidos en general. Bien, tenemos que darnos cuenta, por último, que estos estudios indican que en general ambos fenómenos se agrupan en un paraguas que se llama tolerancia disminuida al sonido, bien, o hiperreactividad sensorial auditiva y es muy prevalente en general en población autista. Y por lo general se estima que hay entre un 50 y un 70% de las personas con autismo experimentando alguna forma de tolerancia disminuida al sonido a lo largo de la vida. No siempre en el momento en que nacen, no siempre en la niñez y no siempre durante toda su vida. Bien, hay factores hay ambientales involucrados. Dentro de este grupo, por ejemplo, vamos a encontrar individuos que presentan síntomas que van a encajar en ambas categorías. Puede haber dolor o puede haber molestia a los sonidos en general, pero también reacciones ante cierto tipo de sonidos específicos. También se da cuenta que hay un estudio de estudiantes universitarios, que también lo vamos a ver después, donde se muestra que un 13% de la muestra de las personas, del estudiante universitario autista, cumplía con los criterios para ambas condiciones. Bien, si lo extrapolamos a, mm, a fracciones, se puede decir casi con certeza, o aproximadamente, uno de cada seis estudiantes autistas universitarios presenta ambas situaciones, lo cual es bastante penoso, no en el sentido de ser vergonzosos, sino que es una pena que exista todavía desconocimiento de cómo procesan la audición las personas dentro del espectro autista, en parte por el seco que existe dentro de la audiología hacia aquellos problemas que son más generales en punto de vista de salud pública, como es la hipoacusia. Bien, ya les dije también que la hipoacusia también es muy presente dentro de la población autista, que puede generar también bases fisiológicas
de la audición que pueden repercutir en una u otra, dependiendo de cuál. También dentro del proceso de poder expresar lo que me pasa, siendo persona autista, va a haber dificultad en distinguir cuál es cuál. A veces les va a tomar tiempo darse cuenta que la reacción es o por el volumen o por el patrón de sonido. Es como buscar una aguja en un pajar. Por lo tanto, a nivel conductual, utilizar este tipo de términos puede agrupar tanto una como la otra y preocuparse más bien por las consecuencias de esa conducta que en encontrar patrones específicos que las diferencien. Bien, esto si pensamos en un tratamiento para ese tipo de situaciones. Y el impacto, sobre todo el impacto en la calidad de vida, va a ser que la presencia de ambas condiciones va a exacerbar el aislamiento social y la ansiedad de las personas autistas. Con esta doble sensibilidad que pueden tener, o una de cada una, van a evitar una mayor cantidad de entornos, no solamente por el ruido, sino que también situaciones sociales con estos sonidos detonantes, como puede ser, por ejemplo, una, una comida, una gala, un cumpleaños, personas respirando, personas en el metro, por ejemplo, donde la proxémica es muy, muy, muy cercana. Bien, todas esas cosas van a influir, pero lo bueno es que tienen tratamiento y tienen explicación a nivel de procesamiento auditivo, a nivel de cerebro, a nivel conductual, a nivel emocional. Y bueno, como dije antes, vamos a hacer más videos al respecto y quiero que entiendan por qué es importante tener en consideración hitos auditivos también y de procesamiento auditivo en conjunto con los conductuales y los de lenguaje y habla para poder hacer una buena correlación. Siendo fonoaudiólogo, creo que tenemos ventaja en poder saber mucho de estos temas que están como entre sí como islas, pero si los unimos y seguimos directrices científicas para poder interpretar estos resultados, podemos llegar a grandes explicaciones y detallar funcionalmente cómo es la conducta de evitación asociada al disconfort auditivo y a la misofonía en general. Bien, hasta un próximo video. Mañana vamos a tener mucho, mucho, mucho que decir. Les recuerdo también que existe también un... es el mes del Parkinson, por lo tanto el canal también va a hacer muchos videos de Parkinson. Que estén muy bien entonces y hasta la próxima.